Bienvenidos una vez Moon S a mi canal, el Rinku Superíndice 3N, donde nos sumergimos en los dramas Moon S apasionantes, los romances Moon S intensos y, por supuesto, los chismes Moon S jugosos del mundo otomano. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura les va a encantar, porque involucra Pasiu Superíndice 3N, talento y tal vez un poquito de Obsesiu Superíndice 3N. Vamos a analizar esas actrices que se entregaron completamente a sus papeles, que pusieron alma, Corazu Superíndice 3N y hasta un poco Moon S, y vamos a preguntarnos, ¿llegaron demasiado lejos? ¿Fue su esfuerzo tan grande que incluso pudo haber intimidado al mismísimo Kerem Bürsin? Antes de que nos sumergamos en este mar de emociones y actuaciones memorables, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal. Activen la campanita, es crucial, para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Acu encontrar análisis profundos de sus series favoritas, noticias exclusivas que a veces parecen sacadas de la mismísima Estambul, chismes de Farundula, y sobre todo, mucho amor por la cultura turca. Asu que no lo duden Moon S y únanse a esta gran familia de telenoveleros. Ahora sin Moon S preámbulos, vamos a entrar en materia. Y para empezar, vamos a hablar de una serie que, aunque no con tu Superíndice 3 con Kerem Bürsin en su elenco, nos deja Superíndice 3 claro que las actrices turcas no se andan con rodeos a la hora de interpretar personajes complejos y demandantes. Me refiero a Fatma Gül Su párrafo UNE. Esta serie, un drama desgarrador que te arranca el alma, cuenta la historia de Fatma Gül, interpretada magistralmente por Beren Saat, una joven sencilla y llena de sueños más menos que es víctima de una violación Superíndice 3N en grupo. La trama sigue su lucha incansable por superar el trauma, encontrar justicia en un sistema que a menudo parece estar en su contra y, lo Moon S difícil de todo, reconstruir su vida hecha pedazos. Beren Saat, en este papel, no solo actuó Superíndice 3, se entregó Superíndice 3 por completo. Su actuación Superíndice 3N fue tan intensa, tan visceral, tan terriblemente real, que logró Superíndice 3 transmitir el dolor profundo, la angustia asfixiante y la fortaleza indomable de Fatma Gül de una manera que conmovió Superíndice 3 a audiencias de todo el mundo. Lo que hizo tan especial esta interpretación Superíndice 3N, lo que la elevó Superíndice 3 a la categoría de obra maestra, fue la honestidad brutal con la que abordó Superíndice 3 un tema tan delicado, tan tabú. No hubo exageraciones teatrales, no hubo melodramas innecesarios que socavaran la seriedad del asunto. Beren Saat simplemente se convirtió Superíndice 3 en Fatma Gül, y nos hizo sentir cada una de sus emociones, desde el terror paralizante hasta la esperanza incipiente. Se dice y con razón Superíndice 3N, que durante la filmación Superíndice 3N, la actriz se mantuvo copyrighticamente concentrada en su papel, evitando distracciones superficiales y sumergió copyrightándose por completo en la psique torturada de su personaje. Esto sin duda alguna contribuyó Superíndice 3 enormemente a la autenticidad y el impacto de su actuación Superíndice 3N. Podrás sentir el dolor de Fatma Gül hasta en los huesos. Ahora, cambiemos un poco de registro, aunque sin alejarnos del drama, y hablemos de una serie que, si bien tuvo un tono Moon S ligero en ciertos momentos, también copyright N nos regaló Superíndice 3 una actuación Superíndice 3N femenina absolutamente memorable, que dejó Superíndice 3 huella en la historia de la televisión Superíndice 3N turca. Me refiero, por supuesto, a Aik Memnu. En esta serie, que también copyright N cuenta con Beren Saat en el papel principal, interpreta a Biter Ziyagil, una joven hermosa, sofisticada y peligrosamente ambiciosa que se casa con un hombre mucho mayor que ella, Adnan Ziyagil, un viudo rico y respetado, para escapar de la pobreza y la humillación Superíndice 3N de su madre. Sin embargo, la tranquilidad aparente de su vida se ve sacudida cuando se enamora perdidamente del sobrino de su esposo, el apuesto y carismático Belul Aznedar, interpretado por Panupar Fotatlu. Aik Memnu es un drama único lleno de intrigas palaciegas, pasión Superíndice 3N desenfrenada, secretos oscuros y mentiras que se entrelazan hasta asfixiar a sus personajes. Y Beren Saat, una vez Moon S demostró Superíndice 3 su inmenso talento al dar vida a un personaje complejo, contradictorio y, en muchos sentidos, trágico. Biter es una mujer que busca desesperadamente la felicidad, la aceptación Superíndice 3N y el amor verdadero, pero que se ve atrapada en una red de mentiras, engau más menos y decisiones impulsivas que la llevan a su propia destrucción Superíndice 3N. La actuación Superíndice 3N de Beren Saat fue tan convincente, tan matizada, tan llena de detalles sutiles,
que logró superíndice 3 que el público empatizara incluso con los aspectos ese cuestionables de Viter, a pesar de sus errores y decisiones moralmente reprobables. Lo interesante y desafiante de este papel es que requirió superíndice 3 una gran habilidad para transmitir la vulnerabilidad oculta, la desesperación superíndice 3 en silenciosa y la profunda soledad de Viter, sin caer en el estereotipo simplista de la villana froa y calculadora. Beren Saat logró superíndice 3 encontrar el equilibrio perfecto, creando un personaje que era a la vez intensamente atractivo y repulsivo, fascinante y detestable. Viter se convirtió superíndice 3 en un icono de la televisión superíndice 3 en turca, y su trágico destino sigue siendo objeto de debate y análisis hasta el día de hoy. Siguiendo con los dramas románticos que te rompen el corazón superíndice 3 en mil pedazos, no podemos, bajo ninguna circunstancia, dejar de mencionar Karasevda. Esta serie es un club psicomoderno que ha conquistado audiencias en todo el mundo. Karasevda cuenta la historia de un amor imposible, un romance prohibido y marcado por el destino entre Kemal Soydere, un joven inteligente, idealista y de clase humilde, y Nihan Sezin, una chica rica, hermosa y perteneciente a la alta sociedad de Estambul. Burak Uzuparra Foybit y Neslihan Atagul dieron vida a esta pareja IQ superíndice 3 Nika Keluchu superíndice 3 contra viento y marea, contra prejuicios sociales, intrigas familiares y obstáculos aparentemente insuperables para estar juntos. Si bien ambos actores brillaron con luz propia en sus respectivos papeles, interpretando a la perfección superíndice 3N, la pasión superíndice 3N, la desesperación superíndice 3N y el sacrificio de sus personajes, quiero destacar especialmente la actuación superíndice 3N de Neslihan Atagul como Nihan. Ella logró superíndice 3 transmitir la fragilidad aparente, la determinación superíndice 3N inquebrantable, el coraje silencioso y el profundo sacrificio de su personaje de una manera tan conmovedora, tan autocopyrightica, que te hace sentir su dolor en carne propia. Nihan es una mujer que se ve obligada por las circunstancias, por las presiones familiares y por un chantaje despiadado, a tomar decisiones terriblemente difíciles que la alejan del hombre que ama, pero que nunca, ni siquiera en los momentos oscuros, renuncia a su amor por Kemal. La actuación superíndice 3N de Neslihan Atagul fue tan intensa, tan realista, que logró superíndice 3 que el público se identificara plenamente con su sufrimiento, con sus dilemas morales y con su lucha constante por encontrar la felicidad en medio de un mundo hostil. Además la cómica innegable, la conexión superíndice 3N palpable entre ella y Burak Uzuparra Foybit fue absolutamente fundamental para el ucondiéresis copyright sito arrollador de la serie, lo que hizo que la historia de amor de Kemal y Nihan fuera aún creíble, apasionante y desgarradora. Se comentaba mucho y con fundamento sobre la dedicación superíndice 3N extrema de Neslihan a su personaje, pasando largas horas estudiando el guión hasta el último detalle. Sumergió copyright 2 en la psicóloga de Nihan y trabajando estrechamente con el director para perfeccionar cada escena, cada gesto, cada mirada. Esa dedicación superíndice 3N se tradujo en una actuación superíndice 3N inolvidable que consolidó superíndice 3 a Neslihan Atagul como una de las actrices talentosas y respetadas de Turquía. Ahora, para aligerar un poco el ambiente de copyright de tanto drama, pasemos a una serie que combina superíndice 3 romance, comedia, situaciones hilarantes y toques de drama de una manera muy original y refrescante, Erkenci Kuay. En esta serie, Demet Özdemir interpreta a Sanem, una joven más menos adora, espontánea, algo ingenua y con una imaginación superíndice 3N desbordante que vive en un barrio humilde de Estambul. Sanem, presionada por su familia para encontrar un trabajo estable, comienza a trabajar por accidente en una prestigiosa agencia de publicidad y Ayu se enamora perdidamente de su jefe, el apuesto, aventurero y misterioso Kandibit, interpretado por Can Yaman. Demet Özdemir, en este papel, demostró superíndice 3 su increíble versatilidad como actriz. Logró superíndice 3 darle a Sanem una energía contagiosa, un carisma arrollador y una autenticidad que la convirtieron en uno de los personajes queridos de la televisión superíndice 3N turca. Sanem es una mujer divertida, ingeniosa, un poco torpe y despistada, pero también copyright N es una persona con un corazón superíndice 3N enorme, un espíritu libre y una gran capacidad para amar. Demet Özdemir logró superíndice 3 capturar a la perfección superíndice 3N la esencia de este personaje y transmitir su alegría desbordante, su entusiasmo contagioso y su vulnerabilidad enternecedora de una manera que conquistó superíndice 3 al público de todo el mundo. Lo que hizo tan especial su actuación superíndice 3N,
lo que la diferenció superíndice 3 de otras comedias románticas, fue su capacidad innata para conectar con el público a trabu copyright, ese tanto de la comedia fúsica como del drama emocional. Demetuz Demir logró superíndice 3 que Sanem fuera un personaje creíble, cercano y con el que el público pudo identificarse fácilmente, a pesar de sus peculiaridades y excentricidades. Y aunque la química explosiva entre ella y Kanyaman Tambiu Copyright N fue fundamental para el con diéresis copyright sito masivo de la serie, no podemos negar que el talento natural, el carisma magnu copyright tico y la dedicación superíndice 3N incansable de Demetuz Demir fueron un factor clave para el impacto duradero de Erkenci Kwai. Ella le dio vida a Sanem de una manera que nadie se podrá haberlo hecho. Y ahora, llegamos al centro de la cuestión superíndice 3N, a la pregunta del millón superíndice 3N que todo se es tú, N haciendo, du superíndice 3N encaja Kerem Bürsin en todo este panorama de actuaciones femeninas memorables? Pues bien, si estamos hablando de actrices que lo dieron todo, que se entregaron por completo a sus personajes y que dejaron una huella imborrable en la televisión superíndice 3N turca, no podemos, de ninguna manera, dejar de mencionar a Hande Erupar Rafael, su ex-pareja con quien protagonizó superíndice 3 la exitosísima y mundialmente famosa, Senu con diéresis al Cam. En esta serie, Hande Erupar Rafael interpreta a Eda YLDZ, una joven hermosa, inteligente, independiente y con un gran talento para la arquitectura paisajista que sueu más menos a con estudiar en el extranjero, pero que se ve obligada por las circunstancias a aceptar un contrato de matrimonio falso con el fruo, distante y Borcau superíndice 3 Liko Serkan Bolat, interpretado, precisamente, por Kerem Bürsin. Senu con diéresis al Cam, es una comedia romántica moderna que conquistó superíndice 3 al público de todos los rincones del planeta gracias a su historia divertida, sus personajes carismáticos, sus diálogos ingeniosos y por supuesto, la innegable, palpable y explosiva química entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Y aquí, damas y caballeros, es donde entra en juego el título provocador de nuestro vídeo. Hande Erupar Rafael, en este papel, no solo actuó superíndice 3 se transformó superíndice 3. Se entregó superíndice 3 por completo al personaje de Eda YLDZ, invirtió copyright dándole una energía inagotable, una pasión superíndice 3N desbordante y una dedicación superíndice 3N que superó superíndice 3 todas las expectativas. No solo demostró superíndice 3 su talento como actriz, su capacidad para transmitir una amplia gama de emociones y su habilidad para hacer reír y llorar al público, sino que también copyright N invirtió superíndice 3 mucho tiempo y esfuerzo en perfeccionar cada detalle de su personaje. Se dice y con razón superíndice 3N, que trabajó superíndice 3 incansablemente con entrenadores de actuación superíndice 3N para mejorar su dicción superíndice 3N, pulir su expresión superíndice 3N corporal y profundizar en la psicología de Eda. Además se involucró superíndice 3 activamente en el desarrollo de la historia, aportando ideas creativas y colaborando estrechamente con los guionistas y el director. Y lo más importante de todo, lo que elevó superíndice 3 su actuación superíndice 3N a otro nivel, se enamoró superíndice 3 de Kerem Bürsin. Su relación superíndice 3N romántica traspasó superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright-dose en una de las parejas queridas, admiradas y seguidas del mundo del espectáculo. Su amor pareció a un cuento de hadas moderno, un romance de ensueño que cautivó superíndice 3 a millones de fans en todo el mundo. Pero aquí es donde surge la pregunta en superíndice 3 moda, la interrogante que nos atraudo hasta aquí, ¿fue este esfuerzo descomunal, esta dedicación superíndice 3N extrema, esta entrega total y absoluta, demasiado para Kerem Bürsin? Aquí es donde inevitablemente entramos en el terreno resbaladizo de la especulación superíndice 3N, porque nadie, excepto ellos dos, sabe a ciencia cierta que copyright fue lo que realmente provocó superíndice 3 la ruptura sorpresiva y devastadora de esta pareja que parecua sacada de un cuento de hadas, de una fantasía romántica perfecta. Algunos con un dejo de amargura, dicen que Kerem Bürsin no pudo soportar la presión superíndice 3N constante de ser el centro de atención superíndice 3N mediática, que se sintió superíndice 3 abrumado por la fama repentina y la intensidad del escrutinio público. Otros con un tono comprensivo argumentan que no estaba preparado para un compromiso tan serio, que no estaba listo para asumir las responsabilidades de una relación superíndice 3N a largo plazo. Y otros con una resignación superíndice 3N melanco superíndice 3 lica, simplemente creen que el amor se acabó superíndice 3, que la magia se desvaneció superíndice 3 y que los caminos de ambos, inevitablemente, tomaron rumbos diferentes.
Lo que es cierto o lo que nadie puede negar, es que la ruptura de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin deju superíndice 3 a millones de fans con el corazu superíndice 3 en roto, desilusionados y pregunto, ¿dónde copyright ha salido mal? Y aunque es imposible saber con certeza si el esfuerzo aparentemente sobrehumano de Ande Eru Parrafoel, su dedicación superíndice 3n incansable al personaje de Eda y su amor incondicional por Kerem Bürsin tuvieron algo que ver con esta separación superíndice 3n dolorosa, no podemos negar que su actuación superíndice 3n en Senú con diéresis al Capm fue memorable, que su entrega total al personaje de Eda YLDZ la catapultó superíndice 3 a la fama internacional y que su talento innegable la ha convertido en una de las actrices solicitadas y respetadas de la industria televisiva turca. Asu que, volviendo a la pregunta inicial que planteamos al principio de este vídeo, ¿llegaron demasiado lejos estas actrices? ¿Fue su esfuerzo tan grande, su dedicación superíndice 3n tan intensa, que incluso pudo haber intimidado al mismísimo Kerem Bürsin? La respuesta, como siempre ocurre en estos casos, es subjetiva y personal. Cada uno tendrá su propia opinión superíndice 3n al respecto, basada en sus propias experiencias, creencias y perspectivas. Pero lo que es innegable, lo que nadie puede discutir, es que estas actrices nos regalaron actuaciones memorables, que nos hicieron reír a carcajadas, llorar a moco tendido, más menos ar despiertos y reflexionar sobre la condición superíndice 3n humana. Y que demostraron una vez más que el talento, la pasión superíndice 3n, la dedicación superíndice 3n y la autenticidad son ingredientes fundamentales para alcanzar el con diéresis copyright sito en el competitivo y exigente mundo de las telenovelas turcas. Y con esto, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón superíndice 3n que les haya gustado esta pequeña más menos pero intensa, exploración superíndice 3n del fascinante mundo de las actuaciones femeninas intensas, apasionadas y memorables en las series turcas. Gracias por acompañar más menos arme una vez en esta aventura televisiva. Recuerden siempre que su apoyo incondicional es fundamental para que este canal siga creciendo, expandió copyright dose y ofreció copyright doles contenido de calidad que les haga disfrutar, reur y por supuesto, son más menos con las historias apasionantes de Turquía. Ahora, quiero leer sus comentarios, sus opiniones y sus reflexiones. ¿Qué copyright les parecieron las actuaciones de estas actrices? ¿Creen que Ande Eru Parrafoel se esforzó superíndice 3 demasiado para Kerem Bürsin? ¿Qué copyright otras series turcas nos recomiendan que analicemos en futuros vídeos? ¿Qué copyright actrices turcas consideran que merecen ser reconocidas por su talento y dedicación superíndice 3n? Du copyright gemme sus comentarios en la sección superíndice 3n de abajo. Estoy ansiosa por leer sus opiniones. Y antes de despedirme definitivamente, los invito a que le den me gusta a este vídeo si les ha resultado interesante y entretenido, lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentir urn. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo con dramas, romances, chismes jugosos y análisis profundos del apasionante mundo de las telenovelas turcas. Hasta la superíndice 3 Sima. Adiós superíndice 3S.